17 de enero de 1966, 10:30 de la mañana. Un pescador español presencia cómo un misterioso objeto blanco desciende del cielo y se posa suavemente sobre las aguas del mar Alborán. Mientras tanto, en el vecino pueblo pesquero de Palomares, los lugareños presencian una escena completamente distinta. Dos enormes bolas de fuego que se dirigen hacia ellos a una velocidad asombrosa. En pocos segundos, la serena armonía del campo fue destruida. Las viviendas vibraron por la onda de choque, los fragmentos perforaron el suelo y los restos cayeron como lluvia desde el cielo. Durante varias semanas, los periódicos de todo el mundo informaron de un terrible accidente. Dos aviones militares estadounidenses colisionaron en el espacio aéreo sobre España. Esos aviones de bombardeo llevaban armamento nuclear y tras el suceso, 4 bombas termonucleares conocidas como B-28 se precipitaron cerca del pueblo de Palomares. Una de las bombas quedó colgando de un árbol intacta. 2 de ellas explotaron, creando cráteres del tamaño de una vivienda a ambos lados del pueblo y dispersaron plutonio radioactivo por los campos de cultivo. En cuanto a la cuarta bomba, nunca fue encontrada. Esto puso a Estados Unidos en una posición incómoda y a la población de la zona en peligro mortal. El Pentágono solicitó la ayuda de los ingenieros del Laboratorio Nacional de Sandia en Nuevo México para intentar localizar la bomba perdida. Los datos indican que pudo haber caído al mar, pero las coordenadas exactas son desconocidas. Hasta la fecha, la bomba no ha sido recuperada y no es la única ojiva nuclear que se ha perdido. Actualmente tenemos conocimiento de 32 bombas atómicas que se han extraviado, y estas son solo las que se han confirmado oficialmente. Entonces, ¿qué hace que esas bombas nucleares perdidas sean tan peligrosas? ¿Y cómo es posible perder armas nucleares? Después del primer uso de una bomba atómica que llevó a la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se prepararon para un nuevo capítulo de conflictos nucleares. Esta vez se enfrentaban a la Unión Soviética. Y aunque esta lucha se llamó la Guerra Fría, ambas superpotencias arriesgaron su propia supervivencia al llevar a cabo pruebas clandestinas de armamento nuclear. John Clearwater, un experto en el programa nuclear de Canadá, sostiene que en los primeros 24 años de la era atómica, Estados Unidos y la Unión Soviética extraviaron 32 bombas nucleares en esa competencia letal. Indudablemente en aquel entonces, la Unión Soviética era percibida como la mayor amenaza para Estados Unidos. No obstante, hubo una ocasión en la que Estados Unidos estuvo al borde de provocar una explosión nuclear en su propio territorio. El 23 de enero de 1961 en Carolina del Norte, un Boeing KIP-19 realizaba una misión de 24 horas a lo largo de la costa atlántica de Estados Unidos. El avión estaba equipado con 2 bombas termonucleares Mark 39. Cada una tenía una capacidad destructiva de 3 a 4 megatones. Cuando el B-52 estaba reabasteciéndose de combustible en pleno vuelo desde un avión tanque, la tripulación informó de una fuga en el ala derecha de la aeronave. El B-52 no tuvo más remedio que virar hacia la base aérea Seymour Johnson en Carolina del Norte para realizar un aterrizaje de emergencia. Durante el descenso, el bombardero perdió el control y su ala derecha se desprendió. Sin perder tiempo, la tripulación saltó del avión. En pleno vuelo, el B-52 se partió en 2 y liberó 2 bombas Mark 39. Una de las bombas impactó un campo a una velocidad que superaba los 1000 kilómetros por hora, quedando enterrada a una profundidad de 54 metros. Cuando la bomba impactó el suelo, 3 de los 4 mecanismos de seguridad fallaron. La orden para detonar el núcleo nuclear ya había sido emitida, pero afortunadamente, algo no funcionó correctamente y la carga no explotó. Lo que resulta más inquietante de esta historia es que después del accidente del avión bombardero, la segunda bomba nunca se encontró. 8 días después del siniestro, un equipo de cazadores encontró una sección de la ojiva en el campo, mientras que la otra sección, la que alberga la carga nuclear, desapareció sin dejar rastro. Mirando hacia atrás, los ingenieros concluyeron que fue un grave error instalar la bomba Mark 39 en el avión B-52.
La imprudencia de los militares podría haber desencadenado un desastre irreversible. ¿Qué hubiera sucedido si las dos bombas realmente hubieran explotado? La explosión de dos bombas Mark 39 habría matado instantáneamente a miles de personas en la zona del accidente en Carolina del Norte. Según las estimaciones de precipitación radioactiva realizadas por el blog Nuclear Secrecy, la radiación podría haberse propagado a lo largo de toda la costa este, abarcando desde Washington hasta Baltimore, Filadelfia e incluso Nueva York. Mirando un mapa hecho por Andrew Wallerstein, el historiador del Instituto Estadounidense de Física, está claro que millones de estadounidenses se habrían encontrado en la zona de peligro. Es un verdadero milagro que esta calamidad no sucediera. Pero, ¿cuántos sucesos de este tipo se han mantenido en secreto lejos del conocimiento público? El periodista de investigación Eric Schlosser sostiene que ha identificado al menos 700 incidentes graves vinculados con el arsenal nuclear de Estados Unidos entre los años 1950 y 1968. Según Schlosser, el gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance para mantener en secreto las pruebas de armas nucleares, todo con el objetivo de evitar que la información caiga en manos enemigas. Desde sus inicios, la primera misión estuvo envuelta en un manto de misterio. El Convair B-36 Peacemaker de Estados Unidos fue el primer bombardero intercontinental con la capacidad de llevar armas nucleares a cualquier parte del mundo. Y tras meses de negociaciones, los militares lograron persuadir a la Comisión de Energía Atómica para que les proporcionara una bomba atómica Mark IV para realizar pruebas. El 13 de febrero de 1950, un avión B-36, también referido como el vuelo 2075, emprendió su trayecto desde la base de la Fuerza Aérea Eielson situada cerca de Fairbanks, Alaska. Este vuelo de prueba pretendía simular un bombardeo sobre una gran ciudad de la Unión Soviética. El B-36 tenía programado un vuelo de 8.850 kilómetros que comenzaba en Alaska, pasaba por Montana y San Francisco, y concluía con un aterrizaje en la base de la Fuerza Aérea Carswell en Texas. Sin embargo, poco después del despegue empezó a acumularse hielo en el fuselaje del bombardero. La sobrecarga causada por las ojivas resultó en una presión inmensa para los motores, lo que llevó a que 3 de ellos se incendiaran. Como resultado, el B-36 comenzó a descender a una velocidad de 152 metros por minuto, siguiendo las normas militares. La tripulación intentó liberar la bomba atómica en el mar para evitar la divulgación de las pruebas nucleares. Pero cuando uno de los pilotos presionó el botón salvo para liberar la bomba, no sucedió nada. En el segundo intento, la puerta del compartimiento de la bomba se abrió, liberando la Mark IV en el Océano Pacífico. Según los testimonios de la tripulación, fue en ese lugar donde la bomba explotó. Afortunadamente, los pilotos lograron eyectarse a tiempo. Para encontrar a los miembros de la tripulación y los restos del bombardero, se inició una misión de búsqueda y rescate por parte de las fuerzas combinadas de los ejércitos de Estados Unidos y Canadá, en la que participaron 40 aeronaves. Los 12 pilotos que sobrevivieron fueron interrogados por oficiales militares de Estados Unidos y todos corroboraron que la bomba había explotado antes del accidente. Sin embargo, el equipo de búsqueda de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no pudo encontrar ningún rastro de la explosión de la bomba o del avión estrellado. Los militares llegaron a la conclusión de que los pilotos habían incumplido el protocolo y se habían eyectado sin liberar la bomba. Supusieron que el avión se había estrellado en el océano con la bomba a bordo. 3 años más tarde, una operación de búsqueda y rescate canadiense que en un principio buscaba a un trabajador petrolero desaparecido, se topó con los restos del bombardero en la cima del monte Cologuet. Resultó que el avión no había caído en el océano después de todo. Fue solo en 1954 cuando un equipo de expertos en explosivos llegó al B-36 derribado, famosamente conocido como vuelo 2075, con el objetivo de destruir el equipo secreto que quedaba. Parecía ser el cierre de este capítulo, pero en 2003 un equipo de investigación dirigido por John Clearwater se dirigió al lugar del accidente para realizar su propia evaluación. Verificaron que los grilletes de las bombas que mantenían el armamento suspendido en el avión estaban intactos. Clearwater concluyó que la bomba había sido liberada antes del accidente y debió haber explotado sobre el océano.
Sin embargo, el desafío era que los equipos de búsqueda que habían inspeccionado el lugar del incidente en las horas posteriores al accidente no encontraran evidencia de una explosión. Entonces surge la pregunta, ¿dónde desapareció la bomba atómica? Clearwater está convencido de que los restos de la Mark IV todavía se encuentran en las profundidades del lecho marino, aunque localizarlos después de tantos años es muy poco probable. Esto implica que tal vez nunca sepamos con certeza qué sucedió con esa ojiva. El incidente del vuelo 2075 representa el primer caso registrado de la desaparición de una ojiva nuclear. Desafortunadamente, no fue un caso aislado. De hecho, tanto los militares como los científicos están al tanto de la ubicación de algunas de estas bombas nucleares perdidas. Sin embargo, en lugar de intentar desactivarlas, los expertos han decidido no intervenir. ¿Cuál es la razón de esto? Los especialistas afirman que es mejor no tocar algunas de estas bombas nucleares perdidas. De lo contrario, podríamos causar daños irreversibles. El 5 de febrero de 1968 se instaló una ojiva termonuclear denominada Mark XV en el bombardero B-47 para llevar a cabo una misión de entrenamiento prolongada. Mark XV es una bomba termonuclear de hidrógeno con una fuerza explosiva de hasta 4 megatones. Esto es alrededor de 190 veces más potente que la bomba Fat Man que arrasó Nagasaki en 1945. La finalidad de esta misión era simular un ataque contra la Unión Soviética. Sin embargo, en lugar de Moscú, el bombardero estaba programado para volar sobre la ciudad estadounidense de Radford, en Virginia. Sin embargo, en el trayecto de vuelta a la base, el avión se cruzó con otra misión de entrenamiento militar en Carolina del Sur. El propósito de ese grupo era interceptar uno de los B-47. No obstante, no se dieron cuenta de que el segundo avión llevaba armamento nuclear. Como consecuencia, el B-47 que transportaba la bomba atómica sufrió daños. El piloto decidió arrojar la ojiva al agua y realizar un aterrizaje de emergencia. La bomba se precipitó desde una altura de 9.144 metros hacia el mar, cerca de la isla de Tibe. Es asombroso que no detonara. Quizás la explosión no sucedió debido a que a la bomba le faltaba un elemento crucial. La cápsula, también conocida como la punta de plutonio, se declaró oficialmente ausente de la bomba porque era un vuelo de entrenamiento. Sin embargo, se podría agregar al arma en cualquier momento si fuera necesario. Los militares sabían dónde estaba la bomba perdida, pero argumentaron que no tenía sentido gastar recursos en ella. Después de todo, no contenía carga nuclear. Pero existe una teoría que sugiere que la carga útil podría haber estado presente. En 1920, el investigador Christopher Verinato detalló en su libro cuán peligrosa podría ser realmente la Mark XV. Según Verinato, quien era entonces subsecretario de Defensa, testificó que el arma perdida era una bomba completamente operativa, con una cápsula nuclear. Si esto es cierto, la Mark XV todavía podría desencadenar una explosión termonuclear. Se supone que actualmente la bomba se encuentra en el lecho marino enterrada bajo aproximadamente 4,5 metros de limo. Sin embargo, aún podría detonar, por ejemplo, si recibe un golpe fuerte. Christopher Verinato sostiene que si la bomba realmente contiene un detonador de plutonio, la explosión podría generar una bola de fuego con un radio de más de 1,5 kilómetros, devastando una gran parte de las costas de Georgia y Carolina del Sur. Pero, ¿qué sucedería si a la bomba le falta la pieza de plutonio? Bueno, aún así podría detonar y crear un cráter de considerable magnitud. También existe la posibilidad de que la explosión provoque una perforación en el acuífero de Florida, contaminándolo con uranio y agua salada. Este acuífero es la principal fuente de agua potable para al menos 4 estados: Florida, Alabama, Georgia y Carolina del Sur. En 2001, la Agencia de Armas Nucleares y Contraproliferación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos emitió un informe sobre la bomba Mark XV perdida.
El informe respaldó las inquietudes de Verinato. Los explosivos contenidos en esa bomba podrían representar una amenaza significativa, por lo tanto, probablemente sea más seguro no interferir con esa ojiva ni intentar recuperarla. Pero verás, mantener las cosas tal como están no siempre es la estrategia más efectiva. Comprenderás a qué me refiero cuando te hable de un suceso que tuvo lugar en la India durante la Guerra Fría. Sí, escuchaste bien, en la India. En aquellos tiempos, no solo Estados Unidos y la Unión Soviética estaban bajo la presión de la carrera armamentística nuclear. Los residentes de un pueblo en el Himalaya indio están convencidos de que debido a los experimentos nucleares realizados en el pasado, decenas de áreas pobladas continúan en peligro hasta el día de hoy. En 1964, China realizó su primera prueba nuclear, lo que preocupó seriamente a Estados Unidos. En la región donde se llevaban a cabo los experimentos, los estadounidenses no disponían de tecnología satelital, lo que les impedía espiar eficazmente a sus adversarios. La única manera de monitorear las actividades de China podría ser a través de una base en el Himalaya. Por esta razón, el gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo con India para instalar un dispositivo de vigilancia nuclear en la cima de la montaña Nanda Devi. La misión tenía como objetivo instalar un sensor alimentado con plutonio 238 y recopilar evidencias de las pruebas nucleares chinas. Además del dispositivo nuclear de 56 kilos, debían llevar a la cima una antena de 3 metros, transceptores y un generador de impulsos cortos. Para manejar todo este equipo, se formó un equipo liderado por el montañista indio Mohan Singh Kohli. Cuando el equipo estaba cerca de alcanzar la cima de la montaña, a una altitud de 7.300 metros, fueron sorprendidos por una tormenta de nieve. Para salvaguardar el dispositivo nuclear, el capitán orientó a sus compañeros para que hicieran un agujero en un montón de nieve y colocaran el equipo allí. Varios meses después, cuando regresaron, descubrieron que el dispositivo había desaparecido sin dejar rastro. Había sido arrastrado por una avalancha. Hasta 1974, tanto la montaña Nanda Devi como el santuario que la rodea estaban prohibidos para las expediciones. Sin embargo, a finales de los años 70, bajo la presión de los medios de comunicación, el primer ministro indio, Morarji Desai, desveló la misión secreta indio-estadounidense en el Himalaya. Desde 1965, se realizaron varias operaciones de búsqueda en el Himalaya, pero el dispositivo nuclear nunca fue encontrado. Y esto es motivo de preocupación porque contenía plutonio radioactivo 238, con una vida media de alrededor de 88 años. A diferencia de una bomba nuclear, el artefacto perdido no puede explotar, pero podría provocar un desastre de una forma totalmente distinta. Por ejemplo, el plutonio podría contaminar la principal arteria fluvial de Bengala y los estados del noreste de India y el río Ganges. Durante mucho tiempo estas fueron solo preocupaciones. Sin embargo, en el año 2021, durante las inundaciones de Chamoli, los habitantes locales afirmaron que el dispositivo nuclear perdido había causado la ruptura del glaciar de Nanda Devi. Como resultado, alrededor de 50 personas perdieron la vida. ¿Pero fue realmente ese antiguo dispositivo de espionaje el responsable del desastre de Chamoli? Los expertos sostienen que la inundación se inició cuando un fragmento de glaciar cayó al agua y obstruyó el flujo de la montaña. Más tarde, el agua se liberó y una enorme ola se precipitó río abajo. No obstante, los residentes de la aldea de Raini, ubicada en las alturas del Himalaya, están convencidos de que el glaciar no es el culpable. Sostienen que el dispositivo perdido con plutonio aún se encuentra en las montañas, emitiendo calor que derrite la nieve y el hielo circundantes. Por otro lado, las autoridades del país argumentan que esto es poco probable. Aunque todavía no han localizado el dispositivo, queda aproximadamente un periodo de 30 años para que el plutonio se desintegre. Esto implica que en la actualidad no puede emitir suficiente calor como para derretir tanta nieve de una vez. Pero mientras se continúa la búsqueda de este dispositivo nuclear perdido desde hace más de medio siglo para evitar una posible catástrofe, existen ciertas organizaciones que buscan bombas atómicas con el objetivo de obtener beneficios económicos. El 12 de abril de 1970, durante unos ejercicios en el Golfo de Vizcaya, se desató un incendio en el submarino nuclear soviético K-8. La nave logró emerger a la superficie y el capitán instruyó a la tripulación para que abandonara el submarino. Un remolcador llegó a la escena y comenzó a evacuar el submarino hacia la costa.
Sin embargo, el submarino estaba tan dañado que arrastró al barco remolcador hasta el fondo del mar, lo que resultó en la muerte de 52 miembros de la tripulación. Hasta la fecha, los detalles de la tragedia siguen siendo altamente secretos, pero se sostiene que 4 de los 24 torpedos nucleares a bordo aún están en funcionamiento. Junto a los restos del barco, descansan a una profundidad de más de 4.500 metros bajo el agua, aproximadamente a unos 400 kilómetros al noreste de España. Sin embargo, el investigador Jeffrey Lewis sostiene que la búsqueda de las armas nucleares perdidas aún no ha terminado. Después de todo, suelen aparecer expediciones sospechosas en las zonas donde se han hundido submarinos nucleares. Es crucial evitar que las armas nucleares sean adquiridas por entidades privadas, ya que esto podría resultar en que una ojiva o sus componentes terminen en manos de grupos terroristas. No obstante, no solo los buscadores de tesoros están interesados en las armas nucleares perdidas. Los gobiernos también participan en esta búsqueda. El misterioso hundimiento del submarino soviético K-219 en el Océano Atlántico continúa siendo uno de los sucesos más enigmáticos de la Guerra Fría. El 3 de octubre de 1986, un tubo de misiles en el submarino sufrió una explosión seguida de un incendio. El submarino no logró ser arrastrado a la orilla a tiempo y terminó hundiéndose cerca de las Islas Bermudas. Aquí es donde la trama se intensifica. En 1988, el barco de investigación soviético Akademik Mstislav Keldysh encontró los restos del K-219 utilizando un sonar. El submarino se había partido por la mitad debido a la inmensa presión. No obstante, se detectaron varias compuertas de los hilos de misiles abiertas y el equipo de investigación observó claras señales de uso de herramientas. El submarino transportaba 34 ojivas nucleares de 1 megatón cada una. Todas ellas desaparecieron. La Unión Soviética sostuvo que el accidente ocurrió debido a un choque entre el submarino y el buque de guerra estadounidense Augusta. No obstante, la Marina de los Estados Unidos rechazó categóricamente estas acusaciones. A pesar de esto, persiste la teoría de que Estados Unidos pudo haber robado las armas nucleares de ese buque soviético. También se rumorea que una compañía privada pudo haberse apoderado del arsenal nuclear del submarino. Después de todo, incluso si la ojiva estuviera dañada, sus componentes podrían ser vendidos para obtener grandes ganancias. Ni siquiera sé cuál de estos escenarios me asusta más. El investigador estadounidense Jeffrey Lewis considera improbable que alguna vez encontremos las armas nucleares desaparecidas. Y no solo porque ya se hayan recuperado del fondo del océano, la verdad es que es extremadamente difícil encontrarlas. Para hacerlo, sería necesario reunir equipos de búsqueda que tendrían que examinar manualmente cada metro del lecho marino. Según Lewis, este es un proceso exhaustivo e ineficiente que requeriría la intervención de miles de buzos y cientos de submarinos. Afortunadamente, los protocolos de seguridad han evolucionado desde la Guerra Fría. En la actualidad, durante los ejercicios, los aviones no pueden llevar ojivas nucleares a bordo. Sin embargo, la excepción a esta regla siguen siendo los submarinos nucleares. Actualmente, Estados Unidos opera 14 buques con misiles balísticos. Francia y el Reino Unido tienen 4 submarinos cada uno. Para actuar con fuerzas de disuasión nuclear, estos buques deben mantenerse ocultos durante sus operaciones marítimas. Esto implica que no pueden emitir ninguna señal hacia la superficie para no revelar su ubicación. Dependen de giroscopios que calculan las coordenadas del submarino basándose en su última posición conocida, dirección y velocidad. Este sistema está lejos de ser infalible, ya que a menudo causa accidentes. Por ejemplo, en noviembre de 2018, un submarino nuclear británico casi choca con el ferry Stena Superfast 7 en el mar de Irlanda. Sin embargo, Lewis sostiene que aunque las bombas nucleares perdidas son extremadamente peligrosas y podrían provocar numerosas bajas y destrucción en caso de desastre, no son a ellas a lo que más deberíamos temer. Hay una amenaza que supone una amenaza aún mayor:
La detonación de una bomba nuclear táctica puede hacer que un área sea inhabitable durante varios años, afectando aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. Por otro lado, debido a la agresión militar rusa, la superficie total de Ucrania que ha sido minada hasta la fecha alcanza los 174.000 kilómetros cuadrados. Eso es como 2 Austrias o un poco más que el territorio del estado de Florida. Según el Grupo Consultivo sobre Minas, a partir de 2023, Ucrania es el país más minado del mundo. El 30% de su territorio está plagado de granadas, minas y proyectiles de artillería. Los expertos estiman que tomará al menos 10 años desminar completamente estos territorios. El desafío más grande será despejar las zonas costeras, dado que hemos aprendido lo complicado que resulta localizar objetos en el fondo del océano que no cuentan con balizas de radio especiales. En total, se han perdido 32 ojivas nucleares en todo el mundo. Al mismo tiempo, cientos de miles de armas convencionales se extravían en territorio ucraniano, causando la muerte de personas todos los días. Entonces, ¿son realmente las armas nucleares lo más peligroso que la humanidad posee en el siglo XXI?